El acceso de las mujeres a la universidad impulsó el fortalecimiento y el empoderamiento de su conciencia feminista, por lo que las universitarias encontraron en la máxima casa de estudios el espacio ideal para el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento feminista. Y de la reflexión teórica, las mujeres feministas universitarias pasaron a la práctica. En febrero de 1979, en el auditorio de la Facultad de Psicología de la UNAM, surge el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, GAMU, por sus siglas. Sus banderas fueron la despenalización del aborto, la no violencia sexual contra las estudiantes y la difusión del feminismo. Estructuradas por núcleos a través de facultades, en 1981 las feministas universitarias organizaron una gran campaña en contra de la violencia en la universidad, durante la cual denunciaron las violaciones constantes y el hostigamiento sexual en las aulas. A diferencia del feminismo histórico que entró en un reflujo, el feminismo universitario se extendió entre estudiantes y académicas de diferentes disciplinas. En 1984 se lleva a cabo el primer foro universitario para la mujer en México. En ese foro nació la propuesta para la creación de un centro de estudios de la mujer, que al final de ese mismo año se hizo realidad aquí en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias fue el primer impulso feminista dentro de la UNAM. Con la reforma política de López Portillo, el Partido Comunista Mexicano deja la clandestinidad y participa en las elecciones del año 1979, alcanzando 18 diputados de representación proporcional en la 51 legislatura. Ese mismo año, el movimiento feminista le pide a los diputados comunistas retomar el proyecto de ley para ejercer una maternidad voluntaria, entregado a la 50 legislatura en 1977. Pero el PRI hizo caso omiso y no dio pie al trámite. El Grupo Parlamentario Comunista acepta y sus diputados Arnoldo Martínez Verdugo y Gerardo Unzueta sostienen pláticas con mujeres feministas sobre dicho proyecto de ley. Por cierto, que en ese diálogo andaba la feminista Marta Lamas, incansable luchadora por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Finalmente, el 29 de diciembre de 1979, el diputado Gilberto Rincón Gallardo, a nombre del Grupo Parlamentario Comunista, presentó las iniciativas de reforma al Código Penal del Distrito Federal y al Código Sanitario en favor de la maternidad voluntaria y en congruencia con el artículo 4 constitucional. Los motivos para la despenalización del aborto, su prevención y práctica voluntaria y gratuita, fue un manifiesto feminista por la igualdad y en contra de la discriminación de las mujeres. Un manifiesto evidenció la falta de políticas públicas que garanticen el goce pleno de los derechos de las mujeres a ejercer su derecho a la igualdad, a la autonomía sobre su cuerpo y la procreación. Y que reveló el grave riesgo de morir o de quedar estériles de 1.200.000 mujeres que abortan clandestinamente al año. La iniciativa de ley sobre la maternidad voluntaria fue enviada a comisiones para su estudio o aprobación en su caso, pero en sí fue su exposición ante la máxima tribuna del pueblo lo que fue un gran avance feminista para las mujeres mexicanas. En 1981 se llevó a cabo la 6ª Jornada Nacional por un aborto libre y gratuito, y el movimiento feminista realizó marchas y mítines para exigirle a la Cámara de Diputados que descongelara la iniciativa de ley para una maternidad voluntaria presentada por el Partido Comunista Mexicano. Se dice que se congela una iniciativa de ley cuando esta se manda a las comisiones legislativas para su análisis, pero en lugar de ello, esta se almacena en el cajón del olvido y nunca se dictamina. De esta manera, nunca pasa al pleno legislativo para su aprobación o rechazo. No podían hacer nada al respecto, pues la fracción parlamentaria comunista contaba solo con 18 diputados contra 296 del PRI, casi el 75%, mientras que los legisladores comunistas alcanzaban solo el 4.5%. Luego de que la iniciativa de ley para despenalizar el aborto no lograra ni siquiera discutirse en la Cámara de Diputados, en las filas feministas hubo frustración, desaliento y decepción. Esto provocó que el movimiento feminista se desmovilizara y entrara en reflujo.
En 1982, el feminismo intenta salir de su inmovilización y busca reagruparse con la formación de la Red Nacional de Mujeres, pero el divisionismo y la desesperanza habían formado metástasis ya dentro de este grupo. En 1983, el presidente Miguel de la Madrid se hizo eco de la demanda feminista por una maternidad voluntaria y presentó una iniciativa de despenalización del aborto. Por supuesto, la reacción de la Iglesia en contra de esta ley no se hizo esperar. Pero el movimiento feminista, como ya mencionamos antes, se encontraba aislado y desmovilizado, y no pudo revertir la fuerte presión del clero sobre la despenalización del aborto. Y entonces la Iglesia logró que se congelara la iniciativa gubernamental. Ante la crisis económica de los 80s, conocida como la década negra o la década perdida, las movilizaciones sociales comenzaron a intensificarse y las diversas organizaciones obreras, campesinas, populares y estudiantiles se agruparon a través de coordinadoras y frentes. La carestía de la vida, los bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo de estos, así como la imposición del impuesto al valor agregado, IVA por sus siglas, provocó un grave deterioro en la economía familiar. Y quienes resintieron más esto fueron las mujeres, quienes se volcaron a las calles para exigir mejores condiciones de vida. Demandaban servicios públicos, vivienda y se manifestaban en contra del régimen priista. Al no tener demandas específicamente de género, el movimiento feminista concluyó que la lucha popular de las mujeres no era feminista y prefirió mantenerse al margen. La doctora Marcela Lagarde nos dice que el feminismo es una crítica a la sociedad patriarcal, una ideología reivindicadora de las mujeres. El feminismo es un movimiento político-social, una ideología y una teoría en contra de la discriminación, opresión y desigualdad de género. Ante la negativa del feminismo clásico de acompañar a las mujeres de coordinadoras y frentes, las feministas activistas de izquierda no se mantuvieron al margen. Y se dieron a la tarea de promover los primeros encuentros entre colonas trabajadoras y campesinas para analizar la problemática como mujer. A este intento de simbiosis del feminismo con las clases se le conoció como feminismo popular. Paralelamente surgió otro feminismo, el civil. También surgió el de las feministas de las ONGs creadas para apoyar a la mujer en su empoderamiento, entendiendo a este como el goce pleno de sus derechos para la concientización feminista. Este feminismo, también conocido como el de la sociedad civil, fue impulsado por la educación popular, organización comunitaria y proyectos financiados por organizaciones internacionales. Estas vertientes del feminismo concentraron su acción principalmente en elevar el nivel de vida de las mujeres. De esta manera se descuidó la concientización feminista y la lucha por el cambio de estereotipos de género. Esto propicia relaciones de opresión y desigualdad entre hombres y mujeres. El feminismo civil le dio prioridad a los derechos humanos, mientras que el feminismo popular a la lucha de clases. En la década de los 80 se dio inicio a la incorporación de muchas mujeres al sector público, a la docencia, a la investigación en universidades y centros especializados. Se incorporaron a la escena política mujeres de sectores populares, campesinas, trabajadoras, sindicalistas y de los movimientos urbanos populares. Esta década se caracterizó también por la organización de encuentros y foros de trabajadoras, colonas y campesinas, con el fin de conjugar las luchas de clases con sus incipientes reivindicaciones de género. Entre 1980 y febrero de 1986 se realizaron 10 encuentros sectoriales amplios de trabajadoras, campesinas o colonas, y cuando menos medio centenar de reuniones locales o regionales de núcleos femeninos populares. Desarrolla tus competencias. Di si es falso o verdadero. Las demandas iniciales del feminismo universitario fueron la despenalización del aborto y la no violencia sexual contra las estudiantes. Sí, es verdadero. Los diputados comunistas presentaron la iniciativa de ley feminista para la maternidad voluntaria. Sí, también es verdadero. La Iglesia apoyó la ley del gobierno para despenalizar el aborto y presionó para que se aprobara. Falso. Los feminismos que surgen de los 80 son el universitario, el popular y el civil. Verdadero.